¿Quieres mejorar tu inglés? Cuando estudiamos un nuevo idioma, realmente no tenemos una estrategia de cómo empezar. Y cuando la tenemos, resulta que lo que aprendimos no era muy práctico en la vida real. En lo personal, siempre recomiendo que en vez de aprender cientos de listas de vocabulario, nos enfoquemos principalmente en lo que sabemos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya sea como presentarnos ante alguna persona, saber pedir direcciones, pedir comida en un restaurante, solicitar la hora, etc. Y la realidad es que en una conversación, algunas palabras son más utilizadas que otras. Es por eso que el día de hoy, a petición de muchos de ustedes, te traigo 3 palabras clave que definitivamente vas a utilizar una y otra vez cuando hables inglés. En este tipo de clases, yo te enseño cómo utilizar estas palabras con estructuras simples y ejemplos de la vida real, con los que vas a entenderlas muy fácil. Si te interesan este tipo de clases, me apoyarías mucho comentando y dejando tu like para llegar a más personas. Cada día somos más y más en esta gran familia. Si te interesa que hable de algún tema en particular, dímelo y con gusto lo haré. Sin más que decir, sigamos con el video. Como te estaba diciendo, vamos a aprender 3 palabras que nos ayudarán muchísimo a expresarnos mejor al hablar inglés. Veremos una fórmula muy sencilla que podrás seguir para formar tus propias ideas. Y al final veremos ejemplos de situaciones cotidianas en donde verás cómo se usan estas palabras. Así que vamos a ello. La primera es going to. Going to, que en español lo conocemos como voy a, y nos sirve para convertir nuestras acciones a futuro. Por ejemplo, voy a comer, voy al parque, voy a estudiar, etc. La segunda es like to. Like to, que en español lo conocemos como gustar, y nos sirve para hablar de aquello que nos gusta o nos interesa. Por ejemplo, me gusta viajar, me gusta la pizza, me gusta aprender, etc. Y la tercera es need to. Need to, que en español lo conocemos como necesitar, y nos sirve para expresar aquello que necesitamos por alguna razón. Por ejemplo, necesito dormir, necesito hacer mi tarea, necesito ir al centro comercial, etc. Ahora que ya conocemos nuestras palabras, vamos a aprender una fórmula muy sencilla con la que podrás formar cualquier idea en inglés. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar es un pronombre personal, es decir, el sujeto de nuestra oración. En este caso, como vamos a estar hablando de nosotros mismos, usaremos el pronombre personal I, que significa yo. Lo segundo es utilizar cualquiera de nuestras 3 palabras. Pero si vamos a usar going to, antes tenemos que usar un verbo to be, y el verbo to be de I es am. Con like to y need to no es necesario usarlo. Lo tercero es utilizar un verbo en forma base, es decir, sin ninguna modificación, y el que elijamos dependerá de lo que queramos expresar. Por ejemplo, comer, jugar, correr, etc. Y por último, pero de manera opcional, podemos agregar un complemento para hacer nuestra expresión más completa. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula y ya aprendimos nuestras palabras, vamos a crear diferentes situaciones en donde vamos a usarlas. Y al final, para practicar, te pediré que escribas una frase y la dejes en los comentarios. Así que, vamos a ello. Empecemos con going to, que significa voy a. Recuerda que con este vamos a utilizar el verbo to be am después del sujeto. Y como consejo de fluidez, te recomiendo contraer I con am y quedaría como I'm. Creemos una situación. Imaginemos que estás en tu casa y les dices a tus padres que vas a salir. Tu mamá te pregunta ¿a dónde vas? Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I'm going to buy some food. I'm going to buy some food. Voy a comprar algo de comida. Otra situación podría ser que estás con tu mejor amigo y le dices que te tienes que ir. Él te pregunta ¿qué harás? Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I'm going to visit my grandparents. I'm going to visit my grandparents. Voy a visitar a mis abuelos. Sigamos con like to, que significa gustar.
No te preocupes porque con estos ya no vamos a utilizar el verbo to be. Creemos una situación. Imaginemos que conociste a alguien nuevo y apenas se están conociendo. Él te pregunta qué es lo que te gusta. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I like to visit new places. I like to visit new places. Me gusta visitar nuevos lugares. Otra situación podría ser que invitaste a alguna chica a salir y ella te pregunta qué es lo que te gusta comer. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I like to eat French food. I like to eat French food. Me gusta comer comida francesa. Sigamos con need to, que significa necesitar. Creemos una situación. Imaginemos que viajaste a un país extranjero y por alguna razón te perdiste. No sabes qué hacer, pero sabes que debes encontrar un taxi. Una persona te ve y te pregunta si puede ayudarte en algo. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I need to find a taxi. I need to find a taxi. Necesito encontrar un taxi. Otra situación podría ser que estos meses no te ha estado yendo muy bien en la escuela y sabes que tienes que mejorar. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirnos a nosotros mismos I need to study more. I need to study more. Necesito estudiar más. ¿Ves lo fácil que es? Si tienes problemas para formar tus propias ideas o no sabes qué vocabulario utilizar, no te preocupes. Es totalmente normal. En lo personal, te recomiendo dejar de querer aprender todo el inglés. En vez de eso, empieza a estudiar lo que sabes que realmente te va a servir en tu vida. Haz una lista de lo que haces y observa en qué tipo de situaciones te encuentras normalmente. O también te puedes encontrar si planeas viajar al extranjero. Una vez que tengas bien aprendido esto, estarás mucho más confiado y te será más fácil aprender más cosas en inglés. En lo personal, es algo que a mí me sirvió mucho, ya que no tenía que estar pensando de manera constante cómo se decía algo o qué era lo que significaba, porque ya lo había aprendido anteriormente, y es lo que te sugiero que hagas. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. No olvides escribir alguna frase que hayas formado con estas palabras y dejarla en los comentarios. Si te gustan y sobre todo te sirven este tipo de clases, me apoyarías mucho dejando tu like y compartiendo este video para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.